queridos hermanos en Cristo, Dios les bendiga, Dios les acompañe en este día maravilloso, hoy miércoles 3 de febrero del 2021. Mi nombre es Tomás Quesada Silva. Para los que me conocen y para los que aún todavía no me conocen, es un gusto, es un placer compartir la palabra de Dios hoy en este día maravilloso. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga en este momento y nos llene de su amor, de su paz. Y digamos juntos todos: ven Espíritu Santo, ven a darme esa fortaleza, ven a abrir mis oídos, mi corazón para recibir la bendita palabra a través del Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Salió de ahí y vino a su patria, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer ahí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quien curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios viene a hablarnos directamente a nuestro corazón. Hoy vamos a ver a través de este Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo del 1 al 6, cómo Jesús fue rechazado quizás por todos los de su pueblo, por sus parientes, que muchas veces a él lo criticaron y le decían que estaba loco. Pero antes que nada de esto, Jesús había recorrido la Decápolis. ¿Qué quiere decir la Decápolis? La Decápolis es una palabra que viene del griego, que significa Decapolis, y significa que es una agrupación de 10 ciudades. Por eso Deca significa 10. Polis significa ciudad, es decir, de 10 ciudades. Venía recorriendo, venía predicando la palabra de Dios, venía curando enfermos, venía expulsando demonios, y tocó de que le llegó a su pueblo, a su casa. Y la palabra de Dios dice que salió de ahí, es decir, salió de la Decápolis, pero aquí dice la palabra de Dios que vino a su patria. Imagínate nada más, hermano, tú que estás predicando la palabra de Dios, tú que estás hablando de Dios, tú que estás presentando a Jesús como el gran maestro, como el gran sanador, como el Mesías anunciado por los profetas. Y tú que algún día, si estás en este país,
vas a llegar ahí a tu pueblo, a tu ciudad, y vas a hablar de la palabra de Dios y vas a hablar de Jesús. Les vas a presentar a un Jesús vivo, a un Jesús que hizo también ese milagro en tu vida y en la mía, para que tú también lo des a conocer. Aquí lo primero que Jesús hizo, dice que fue a la sinagoga. Fíjate bien, fue a la sinagoga junto con sus discípulos el sábado. En aquel tiempo sabemos de que se reunían los sábados en la sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? En aquel tiempo eran unas iglesias, es decir, donde se reunían para orar, para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús entró ahí en la sinagoga. Por eso, tú tienes una sinagoga. Hoy en día, ahí está en tu casa, ahí está en tu familia. Esa es tu sinagoga. Y tú, no importa que sea sábado, tienes que ir a enseñar en tu sinagoga a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus seres queridos. Tú tienes que ser ese profeta, el que va a anunciar a Jesús. Jesús lo hizo. Jesús llevó su propio evangelio, fue predicando su evangelio. Y qué tan importante que llegó ese día de ir a su patria junto con sus discípulos. ¿Qué ir a hacer cuando tú llegues también ahí a tu patria, a tu país, a tu casa? Si es en México, si es en El Salvador, si es en Honduras, en República Dominicana, ahí quizás algún día te va a tocar ir, como me tocó a mí en México. Yo recuerdo hace como 11 años yo fui a México y ese día maravilloso fue cuando falleció mi mamá, que en paz descanse. En el panteón sabemos que en el panteón pues lo ponen ahí antes de sepultarlo, se hace una reflexión o una persona da un discurso, habla de la palabra de Dios, da las gracias, y ese día no se me olvida. Yo dije, voy a anunciar la palabra de Dios ahí en ese momento, ahí en ese momento doloroso para mi vida. Ahí fue donde anuncié, donde proclamé la palabra de Dios junto con mis conocidos, junto con mis familiares, junto con la gente de mi pueblo. En ese momento más difícil de mi vida, ahí les hablé de Jesús. Ahí les llevé la palabra de Dios. Y fue tan grande ese momento que lo disfruté al máximo, que el Señor me utilizó para llevar ese mensaje ahí en la tempestad, en el momento más difícil de mi vida. Fue tan grande el asombro de las personas que estaban ahí en el panteón. Grande, no se lo esperaban. Más aún, mis familiares, mis seres queridos. Hubo una tía que todavía vive. Después de esto, de haber sepultado a mi madre, ella me decía, Tommy, eres protestante, eres hermano de otra religión. Yo le dije, no. ¿Por qué, tía? No lo puedo creer. Tú anunciando, tú hablando de Dios. Yo pensé que tú eras un protestante, que te saliste de la iglesia católica. Le dije, no, tía. Yo vine en este momento. Yo compartí en el nombre de Dios la palabra bendita. Y yo sé que ese testimonio, yo sé que la palabra que compartí transformó a muchas personas en su interior.
Jesús fue a la sinagoga a enseñar y todos se quedaron asombrados. Todos, ¿por qué? Porque conocían, miraban a Jesús. ¿Y qué pasa? Unos decían, wow, dice, ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde le vienen esas palabras? Otro decía, ¿qué sabiduría tan grande tiene? Esta sabiduría, fíjate bien, que le ha sido dada. Y otros comentaban, wow, esos milagros que hace con sus manos. Otras personas, o quizá otra persona decía, ah, caray, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjate, quizás así también hablaron de mí en ese momento, en el panteón, cuando proclamé, cuando llevé la palabra de Dios. Muchos me decían, ¿qué no es este el borracho? ¿Qué no es este el que nunca se acercaba a la iglesia? A Jesús comentaron de él, ¿qué no es este el hijo de María? Yo me imagino que varias personas decían, ¿qué no es este el hijo de Marina? Hablando de la palabra de Dios. En este momento donde ella ha partido a mejor vida, ¿qué no es Tommy? Los que me conocen por ese nombre en mi pueblo no lo creían. Así también a Jesús. No pensaban que como Él hablaba con autoridad, que como Él sanaba enfermos, hacía milagros. Tú también, hermano, si tú te entregas de corazón a Dios, Dios te va a utilizar. Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida. Dios va a sanar a través de tus manos a otros. Dios va a devolver la paz, el amor a los que lo han perdido. Adelante, hermano. A Jesús le dijeron de todo. A Jesús lo criticaron en su propio pueblo. Quizás hoy también te están criticando a ti en tu propia casa. No te desanimes. Jesús no se desanimó. Jesús no nos enfrentó, no nos encaró. Jesús fue a enseñar. Jesús fue a hablarles del reino de Dios. Este es el momento, hermano, para que tú y yo vayamos con alegría, vayamos con ese gozo a anunciar la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ¿cómo puede ser posible que un profeta solo en su patria, entre sus parientes, fíjate nada más, y en su casa, carezca de prestigio? Quizás tú estás pasando lo mismo que pasó Jesús. Los mismos de tu casa te están diciendo cómo tú, hablando de Dios, conociéndote como eras. Jesús lo dijo, hermano. No te desanimes. No te desanimes. Anuncia, proclama la palabra de Dios en tu hogar, en tu patria, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga. Que María Santísima te acompañe y el poder del Espíritu Santo te llene y me llene de ese gran poder para poder evangelizar a tiempo y a destiempo. Feliz día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Feliz día.